En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulos 3 y 4. El año 18 del reinado de Josafat de Judá, llegó a ser rey de Samaria Joram, hijo de Ahab. Reinó 12 años. Hizo lo que le disgusta a Yahvé, pero no tanto como su padre y su madre, porque mandó quitar la piedra que había levantado su padre en honor a Baal. Sin embargo, siguió apegado al pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel en su pecado. No se apartó de él. Mesa, rey de Moab, tenía rebaños. Le pagaba al rey de Israel un tributo de 100,000 corderos y 100,000 carneros, y además la lana. Pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a Israel. Se puso en camino y mandó decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Vas a venir conmigo a atacar a Moab? Josafat le respondió: iré. Será tanto asunto mío como tuyo, de mi pueblo como de tu pueblo, y de mis caballos como de tus caballos. Y agregó: ¿por qué camino irás? Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom comenzaron a avanzar, pero después de 7 días de marcha ya no había más agua ni para el ejército ni para los animales. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ay, ay! Yahvé ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de Moab. Josafat le preguntó: ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé por cuyo intermedio podamos consultar a Yahvé? Uno de los servidores del rey de Israel le dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que derramaba el agua en las manos de Elías. Josafat dijo: la palabra de Yahvé está con él. Así pues, el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom bajaron a su encuentro. Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver con tus problemas? Anda a buscar a los profetas de tu padre. Pero el rey de Israel insistió: ¿acaso Yahvé, que hizo venir a estos 3 reyes, los va a entregar ahora en manos de Moab? Eliseo le dijo: tan cierto como que vive Yahvé de los ejércitos, al que sirvo, que si no tuviera consideración por Josafat, rey de Judá, no te habría mirado ni visto. Tráeme ahora a alguien que toque el arpa. Mientras el arpista tocaba, la mano de Yahvé se puso sobre Eliseo.
Entonces dijo: Así habla Yahvé: Caben zanjas, zanjas en este valle, porque esto dice Yahvé: No verán viento ni lluvia, y sin embargo el valle se llenará de agua. Entonces beberán ustedes, sus rebaños y sus bestias de carga. Pero todo eso es poco a los ojos de Yahvé, quien quiere además entregar a Moab en las manos de ustedes. Demolerán todas las ciudades fortificadas, cortarán todos los árboles frutales, taparán todos los manantiales y estropearán todos los mejores campos, echando en ellos piedras. Por la mañana, a la hora en que se presenta el sacrificio, llegó el agua por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Todos los moabitas sabían que los reyes avanzaban para atacarlos. Se reclutó, pues, a todos los hombres capaces de portar armas, y se los apostó en la frontera. Se habían levantado muy temprano, y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron frente a ellos el agua roja como sangre. Entonces comentaron: «Eso es sangre». Los reyes se pusieron a pelear y se hirieron unos a otros. «Moabitas, vamos al pillaje». Se abalanzaron sobre el campamento de Israel, pero los israelitas se levantaron y contraatacaron a Moab, que salió huyendo ante ellos. Penetraron en el territorio de Moab y lo devastaron. Devastaron las ciudades, y cada uno echó su piedra en los mejores campos, hasta taparlos con ellas. Taparon todos los manantiales, y cortaron todos los árboles frutales, de tal modo que en Kirjerés quedaron solo piedras. Los honderos, que la habían cercado, la castigaron. Cuando el rey de Moab vio que le iba mal en la batalla, reunió a 700 hombres armados de espada para romper el cerco frente al rey de Edom, pero no lo logró. Entonces tomó a su hijo mayor, al que debía reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto encima de la muralla. Luego de esto, los israelitas tuvieron grandes dificultades, se retiraron de allí y regresaron a su país. Una de las mujeres de los hermanos profetas mandó llamar a Eliseo. «Tu servidor, mi marido, ha muerto», dijo ella, «y tú sabes que tu servidor temía a Yahvé. Pues bien, un hombre, a quien debíamos dinero, vino a tomar a mis 2 hijos para hacerlos sus esclavos». Eliseo le dijo: «¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa?». Respondió: «Tu sirvienta no tiene nada en su casa, excepto un cantarito de aceite». Le dijo: «Anda a pedirles a todos tus vecinos cántaros vacíos, todos los que puedas. Cuando estés de vuelta, cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Echa tu aceite en todos esos cántaros, y a medida que se vayan llenando, ponlos aparte». Fue a hacer eso, se encerró en la casa con sus hijos, quienes le pasaban los cántaros, y ella los llenaba. Cuando los cántaros estuvieron llenos, dijo a su hijo: «Pásame uno más». Pero éste le dijo: «Ya no hay más», y el aceite dejó de correr. Fue a contar todo eso al hombre de Dios, el cual le dijo: «Anda a vender el aceite y paga así tu deuda. Lo que quede te permitirá vivir junto con tus hijos». Un día pasaba Eliseo por Suram. Hay una mujer rica que lo invitó para que se quedara a comer, y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se detenía en su casa. Ella dijo a su marido:
Es sabido que ese hombre que pasa a menudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así, cuando pase por nuestra casa, podrá quedarse ahí. Un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó. Le dijo a su sirviente, Gehazi: llama a esa buena tsunamita. Cuando la hayas llamado y esté cerca de ti, dile: tú te preocupas mucho por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que digamos por ti una palabra al rey o al jefe de ejército? Pero ella respondió: estoy bien en medio de mi familia. Eliseo volvió un día a tocar el tema. Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella? Gehazi respondió: no tiene hijos y su marido ya es viejo. Eliseo le dijo: llámala. El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo entonces: por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando a un hijo. Ella respondió: no, señor mío, tú eres un hombre de Dios, no engañes así a tu sirvienta. Ahora bien, la mujer concibió, y al año siguiente, por esa misma fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo se lo había anunciado. El niño creció. Un día que había ido donde su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a su sirviente: llévalo inmediatamente donde su madre. El sirviente lo llevó y se lo entregó a su madre. El niño permaneció sentado en sus rodillas y al mediodía falleció. Ella entonces subió a acostarlo en la cama del hombre de Dios, después cerró la puerta y salió. Llamó a su marido y le dijo: mándame a uno de los mozos con una burra. Voy a ir corriendo donde el hombre de Dios y luego regresaré. Él le preguntó: ¿por qué quieres ir ahora donde él, siendo que no es día de luna nueva ni sábado? Ella le respondió: no te preocupes. Ensilló la burra y dijo al sirviente: vamos, llévame y no te detengas en el camino a menos que te lo pida. Partió y llegó donde el hombre de Dios que estaba en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la divisó de lejos, dijo a Gehazi, su sirviente: allí viene la tsunamita. Corre a encontrarla y pregúntale: ¿cómo estás? ¿Tu marido se porta bien? ¿Cómo está el niño? Ella respondió: bien. Pero en cuanto llegó donde el hombre de Dios que estaba en el monte, le abrazó las piernas. Gehazi se acercó para separarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, su corazón está repleto de tristeza. Yahvé me lo ha ocultado y no me lo ha dado a conocer. Entonces ella dijo: ¿fui yo acaso quien pidió un hijo a mi señor? Yo te dije muy bien, no me engañes. Eliseo dijo a Gehazi: ponte mi cinturón, toma mi bastón y ándate. Si te encuentras con alguien, no te detengas a saludarlo, y si alguien te saluda, no le contestes. Pondrás mi bastón en la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo: por la vida de Yahvé y por tu propia vida, que no te dejaré. Entonces él se levantó y la siguió. Gehazi se había adelantado, puso el bastón sobre el rostro del niño, pero no tuvo voz ni respuesta. Se volvió donde Eliseo y se lo comunicó. El niño no se despertó.
Eliseo entró en la casa. Allí estaba el niño muerto, tendido en su cama. Entró, cerró la puerta y luego oró a Yahvé. Después se tendió encima del niño, puso su boca en la del niño, sus ojos en los del niño, sus manos en las de él. Así estuvo recostado sobre él, y la carne del niño se calentó. Bajó luego a la casa, y caminó de un lado a otro. Subió de nuevo, y volvió a tenderse sobre el niño. Así lo hizo 7 veces. Al final el niño se movió y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehasí y le dijo: «Di a la sunamita que venga». La llamó, ella subió y le dijo: «Toma a tu hijo». Ella se echó a sus pies y se postró en tierra, luego tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal. Había hambruna en la región. Cuando los hermanos profetas estaban sentados a su lado, dijo a su sirviente: «Toma la olla grande y prepara un caldo para los hermanos profetas». Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una especie de uvas silvestres, recogió varios racimos hasta llenar su manto. Al volver, los fue desgranando en el tiesto en que se preparaba el caldo, sin que nadie supiera lo que era. Sirviéronle sopa a todos esos hombres, pero en cuanto la probaron exclamaron: «Hombre de Dios, la olla está envenenada», y no pudieron comer. Él les dijo: «Tráiganme harina». La echó en la olla y añadió: «Sirvan sopa a los hombres y que coman». Y ya no había nada venenoso en la olla. Llegó un hombre que venía de Baal-Salisa. En su saco traía al hombre de Dios 20 panes de cebada y de trigo que había hecho con harina recién cosechada. Eliseo le dijo: «Dáselos a estos hombres para que coman». Pero el sirviente le dijo: «No me alcanza para repartírselo a 100 personas». Replicó: «Dáselos y que coman, porque esto dice Yahvé: comerán y sobrará». Les sirvieron, comieron y les sobró, tal como lo había dicho Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Judith, capítulos 3 y 4. Todos estos enviaron a Holofernes mensajeros para decirle en son de paz: «Nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregamos a ti. Trátanos como quieras. Nuestras granjas, nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y sus apriscos están a tu disposición. Haz con ello lo que quieras. También son tuyas nuestras ciudades y sus habitantes con sus siervos. Dirígete a ellos como quieras». Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron estas palabras. Holofernes entonces bajó con su ejército al litoral, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas, de donde tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y de los pueblos de los alrededores los recibieron con coronas y danzando al compás del tamboril. Pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. Después llegó frente a Esdrelón, cerca de Dotán,
que está ubicado frente a la sierra montañosa de Judea, acampó entre Geba y Esitópolis, y allí permaneció un mes para reorganizar el aprovisionamiento de su ejército. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Entonces avisaron a toda la región de Samaria, a Comá, Bet-Jorán, Belmain, diciéndoles que cuidaran las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitía pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes, y del consejo de los ancianos de todo Israel, que se encontraban en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios. Los hombres, sus esposas, sus hijos, sus ganados, los forasteros, los jornaleros y los esclavos se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén, con sus esposas y sus niños, se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubrieron el altar de saco, y todos a una voz pidieron al Dios de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y esposas, destruir sus ciudades y profanar su templo. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor Omnipotente. Joaquín, jefe de los sacerdotes y ministros del Señor vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo, y con sus gorros cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.